Listo, en este momento acaba de iniciar nuestra grabación de la sesión síncrona de cierre del módulo 4, estrategias para la argumentación de nuestra UCA, pensamiento complejo para la argumentación. Les voy a pedir que si están en condiciones, enciendan sus cámaras para tomar nuestra captura de pantalla de inicio de sesión. Y si no es así, que por favor lo comenten en el chat. Gracias, Joshua. Nada más esperamos un poquito a que se manifieste Berenice. Eso, listo. Sonrían, chicas. Volteen a la cámara, pajarito, pajarito. Eso, gracias. Gracias, muy amables. Bien, voy a comenzar a compartir nuestra presentación. Bien, la semana pasada tuvimos nuestra primera sesión síncrona es- de este módulo 4 y hoy vamos a cerrar nada más para recordarnos que la agenda de nuestro módulo es la siguiente, ¿no? Primero vimos ya el tema 4.1, que es el de la organización de ideas con base en relaciones sociales complejas. Ahí vimos lo que es lo que significa una relación social para los sistemas sociales complejos, que es como la unidad básica, ¿no? Pensando que existen unidades básicas, ya sabemos que eso no siempre es así desde el pensamiento complejo, ¿no? También vimos ya el 4.2, análisis de fenómenos complejos, cuáles son los métodos, las metodologías, las herramientas mucho más utilizadas para analizar los fenómenos complejos. También vimos nuestro punto 4.3, la recuperación de información interconectada y su planificación para su posterior tratamiento. Y finalmente vimos el punto 4.4, la expresión de ideas crítico-propositivas. De tal suerte que el día de hoy estaremos abarcando los últimos 3 puntos, el 4.5, sentido y coherencia escrita y oral, el 4.6, la argumentación dialéctica, y el 4.7, la argumentación lógico-formal, y con ello damos por concluido nuestro módulo 4. Bien, para recapitular más, en el último tema que vimos la semana pasada, hablábamos que con todos los elementos que hemos recogido, no solamente de este módulo, sino también de los módulos anteriores, y hasta este momento, vamos generando las condiciones a través del manejo de los contenidos teóricos y de la puesta en práctica, también a través de la elaboración de las tareas auténticas y de la participación en los foros en el integrador y en los de reforzamiento del aprendizaje. Vamos poniendo en práctica las distintas habilidades duras y blandas, para también comenzar a elaborar argumentos mucho más complejos y que eventualmente den cuenta, manifiesten nuestras posturas de una manera crítica, pero no solamente crítica, sino también de una manera propositiva, ¿no? Y que las características que los planteamientos críticos propositivos deben tener es que, además de estar basados en evidencias o en razonamientos sólidos, pues también tienen que expresarse con claridad,
con coherencia, con originalidad y con creatividad. En la sesión anterior veíamos muy someramente, bueno, en qué consistían estos elementos, pero el día de hoy, a partir del punto 4.5, que es el de sentido y coherencia escrita y oral, pues abordaremos estos elementos con un poquito más de profundidad. Vamos a ver quién se quiere unir. Bien. Entonces, aquí el gran reto para una buena argumentación es que cada una de las personas podamos hablar y escribir de manera clara, de manera comprensible y de manera persuasiva. Y el gran tip para poder lograr hacer eso es leer, leer, leer y reflexionar lo que leemos. ¿Por qué? Porque en términos generales, la lectura nos acerca a distintos estilos de escritura de las personas autoras de los textos, nos acerca también a introyectar de manera más suave eh, cómo se elaboran frases, en qué momento se utilizan determinadas palabras, cuál es el tono, cuál es el estilo que tiene el texto. O sea, nos vamos familiarizando con todos esos elementos que en algún momento cada uno, cada una de nosotras personas vamos a necesitar o a querer utilizar, ¿sí? Pero bueno, hay cosas de las que tenemos que ser más conscientes todavía, ¿no? Sin que seamos personas expertas en el español o sin que seamos personas doctas como dramaturgos, dramaturgas o escritores para elaborar textos o ser expertos en redacción, hay elementos que sí debemos conocer que nos van a ayudar a tener una escritura o un habla más fluida y mucho más consistentes, ¿no? Entonces, dos de los elementos trascendentales en este punto, independientemente de cómo querramos argumentar el tema del que se desea hablar, es, por un lado, la coherencia y por otro lado, el sentido. Si ustedes recuerdan, algunos de mis comentarios en las retroalimentaciones que he hecho a sus trabajos han hablado precisamente de la coherencia interna o de la coherencia lógica que han tenido sus respuestas, ¿no? Este, o bien también haciendo notar que estamos ante un texto que no es coherente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los detalles de qué es de lo que hemos estado hablando o a qué me he referido en estos momentos. Y si nunca les he dicho que si su coherencia es adecuada o no adecuada, pues bueno, ahora igualmente sabremos a qué nos referimos con la coherencia. Bueno, la coherencia en términos muy generales, muy coloquiales, es esa capacidad que tenemos, que nosotros desarrollamos para comenzar a conectar las distintas ideas en un párrafo. Y esta conexión de las distintas ideas, por lo general, se tiene que hacer en función de un solo tema. Los párrafos de 5 o 6 renglones, por lo general, siempre son alrededor de una idea principal, con diferentes campos que puede abarcar esa idea principal, los diferentes elementos que la integran, pero eventualmente todas las frases harán referencia a la idea o tema central del párrafo, ¿no? Entonces, y el tratamiento lógico, como de una secuencia ordenada, eh, es lo que le da esa consistencia o esa coherencia al párrafo, ¿no? Ese es
el primer elemento. Y el segundo elemento es el sentido. Que esto quiere decir que dentro de ese párrafo, esas distintas ideas de las que estamos hablando sean verdaderamente relevantes, como decimos coloquialmente, que vengan a cuento, que sí tengan que ver y que efectivamente expliquen y le den consistencia a la idea central que estamos manejando. De tal suerte que el sentido es lo que nos permite decir lo que queremos decir y no que nos entiendan otra cosa, ¿no? Que algunas veces en los problemas de comunicación, como no somos personas claras con el sentido de nuestras palabras, se prestan a ambigüedades o a malas interpretaciones y es cuando vienen los problemas de comunicación, ¿no? Porque entonces la persona a quien le estamos dirigiendo el mensaje nos dice, es que yo te entendí otra cosa, es que yo pensé que hablabas de este otro elemento y no de esto. O sea, no tiene que ver tanto con me hablaste golpeado, ¿no? Sino que dejamos tan abierto de pronto los elementos de las frases que decimos o que escribimos cuando texteamos, por ejemplo, ¿no? Con el celular. O sea, ¿quién no ha tenido problemas al mandar un mensaje de WhatsApp? ¿No? ¿Cuántas peleas de parejas no han habido por problemas de sentido cuando escribimos un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que también son situaciones que se prestan en algo que se llama la economía, no confundir la flojera de escribir o de querer plasmar las ideas completas con la economía del lenguaje, ¿no? La economía del lenguaje es cuando vamos suprimiendo palabras o cuando vamos suprimiendo ideas que estamos dando por sobreentendidas o de lo que ya hemos venido hablando y que las personas ya sabemos que a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, entonces, en la diapositiva me encontré buscando en internet algo que pudiera resumir todos los contenidos que tenemos en nuestro contenido nuclear, todos los distintos conceptos. Y miren, sin que seamos personas expertas, como les decía hace un momento, en el español o en redacción, sí hay elementos que debemos conocer, por lo menos que existen, para que entonces pues, podamos recurrir a ellos cuando, como decimos por ahí, cuando se nos atore la carreta. Y estoy haciendo estos juegos para que intencionalmente, para que ustedes identifiquen qué tipo de figuras o qué tipo de ayudas del lenguaje de las que me estoy agarrando para que a ustedes también les pueda ser más sencillo y menos aburrido también meternos pues como si estuviéramos regresando a una clase de español de la secundaria, ¿no? Porque son elementos que vimos ahí en la secundaria, pero que muchas veces no prestamos atención o no le encontramos el sentido práctico, porque finalmente cuando estamos en la educación básica y pasamos a la educación media, pues en realidad no nos dedicamos a escribir, no nos dedicamos tanto a resolver problemas, a estar como estamos ahora en la vida universitaria, intentando responder ante situaciones reales desde nuestra formación profesional, ¿no? Entonces, este regreso es solamente para que sepan que todos estos elementos ustedes ya los manejan y lo único que tenemos que hacer es recordar o poner el acento en que hay elementos que dominamos más, hay elementos que manejamos menos y que por tanto tenemos que poner de manera consciente desde nuestros procesos metacognitivos en práctica cuando escribimos. O que ahora,
cuando leemos las correcciones o las retroalimentaciones que nos hacen los compañeros, compañeras docentes de otras materias, no solamente de esta, pues también entendamos a qué se están refiriendo cuando nos dicen que a lo mejor nuestro estilo para escribir no se entiende o que a lo mejor el contenido que manejamos no lo presentamos adecuadamente, y que son cosas que vamos dominando con la práctica y no hay otra manera de lograrlo. O sea, solamente lo vamos a dominar conforme lo practiquemos más, conforme leamos más, conforme reconozcamos en eso que leemos los distintos estilos, los distintos elementos, las distintas formas de argumentar, ¿no? Entonces, bien, dentro de las propiedades textuales más importantes, ya dijimos, es la coherencia y el sentido, ¿no? Y la coherencia entonces nos permite abordar el tema de manera clara, de manera precisa. Estamos hablando de esto, ¿no? Este es el tema. Hay una progresión temática que es esta relación de las ideas, de cómo se van desarrollando las distintas frases dentro del párrafo. Y si estamos hablando del mismo tema durante 3 o 4 cuartillas o las cuartillas que sean, bueno, entonces esa progresión temática es mucho más extensa porque entonces haces desarrollos temáticos, ¿no? Y bueno, parte de los elementos que hay que evitar en ese desarrollo temático o progresión temática es no contradecir las normas universales de escritura o de la lógica escrita, ¿no? Hay escritores que lo han intentado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Rayuela. Si ya leyeron Rayuela, se darán cuenta por qué lo digo. Y si no la han leído, entonces esta es una clara invitación para que lean Rayuela y a ver qué pasa si la leen de adelante para atrás y qué pasa si la leen de atrás para adelante, ¿no? Bien, entonces, otro elemento que hay que evitar cuando escribimos o cuando hablamos es que presupongamos que todas las personas que nos están escuchando o que todas las personas que nos están leyendo o que nos van a leer dominan el tema o saben del tema tanto como nosotros y que por tanto podemos obviar algún tipo de información o algún tipo de explicación. En los documentos especializados, por supuesto, no es que se comience siempre desde cero, ¿no? Pero si recuerdan, siempre hay un apartado de antecedentes, que ese breve eh, acápite o sección del artículo o del capítulo, lo que hace es enterarnos de cuáles son los elementos que ya se han investigado en otros momentos o todo lo que se conoce acerca del tema, ¿no? De diferentes escuelas, corrientes teóricas, también de diferentes obras o diferentes estudios que ya se han hecho sobre el tema o proyectos que se han hecho sobre ese tema, ¿no? Entonces, esos son los principales elementos que le dan coherencia a nuestros párrafos escritos o al momento en que estamos verbalizando cualquier tipo de idea o conjunto de ideas. Y por otro lado, la cohesión o el sentido, ¿no? Son todas las formas que vamos a utilizar, las ayudas con las que vamos a relacionar las diferentes ideas, cómo las vamos a conectar, ¿no? No solamente es el orden de prioridad, sino son esas frases o esas palabras o esos adjetivos o adverbios que nos van a ayudar a conectar una idea con la otra para que cuando le demos lectura sea una lectura fluida, consistente,
coherente y que nos lleva al mismo lugar, ¿no? Si ustedes se ponen un poquito de atención, hay textos, por ejemplo, en donde cuando ustedes lo leen, hay textos, sobre todo, por ejemplo, algunas materias especializadas dentro del derecho, ¿no? Y no es una crítica, sino simplemente una característica de estos escritos, que son como, incluso también muchos de los textos, administrativos y económicos también son como muy fríos, ¿no? Y entonces, el, el, la tasa de incremento salarial del 3% tal y tal, punto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tal y tal, punto, ¿no? Entonces, soy como muy corto, muy seco, muy escueto, ¿no? Y hay otros textos que son mucho más amables, vaya con la persona lectora, y te van llevando, es como si te estuvieran llevando de la mano, ¿no? Entonces, muchos de esos elementos ayudan pues a que, a que la escritura, las ideas sean mucho más fluidas, mucho más amables, de más fácil digestión, digamos, más fáciles de digerir al momento de leer, ¿no? Y entonces están todos estos tipos, la forma en cómo utilizas todas estas figuras, ¿no? Todos los mecanismos lingüísticos que son de carácter léxico-semántico, los ay, ya no recuerdo cómo se dicen, como hiperónimos, los sinónimos, los antónimos, las elipsis, lo que tiene que ver también con la reiteración, ¿no? De estar repitiendo, repitiendo una palabra, una idea, las anáforas, las catáforas. Tengo un documento que se los voy a anexar a la entrega de esta presentación, donde vienen las definiciones de cada una de estas figuras y algunos ejemplos para que no se preocupen. Y bueno, una vez que tienes también trabajados en dominio los mecanismos que puedes hacer uso para dar coherencia y darle sentido a un argumento, también tienes que ver a quién lo estás dirigiendo, quién te va a leer, quién te va a escuchar, ¿no? Y ahí es donde vas definiendo, pues, lo que conocemos como el tono o el estilo, ¿no? El tono, si es un tema serio, formal, especializado, técnico, científico, de alguna otra materia, ¿no? Si estás incluso si estás hablando en términos muy técnicos, por ejemplo, cuando hablas de ingeniería aeroespacial, cuando hablas de física cuántica, ¿no? Que son también textos muy especializados, o de medicina, ¿no? Entonces, y o como cuando hablas con tus compañeros, tus iguales, tus pares, compañeros de trabajo, compañeros, compañeras de estudio, que es más un lenguaje, o en sentido coloquial. Incluso aquí nosotros, muy poco nos hemos dado el permiso, porque además forma parte de la etiqueta, ¿no? Que debemos tener un trato, pues, relativamente formal. Entonces, eso cae un poquito en como en el tratamiento estándar formal, digamos. No es el mismo tono o estilo en el que se dirigen, por ejemplo, entre ustedes seguramente, ¿no? Como compañeros, compañeras estudiantes, que seguramente es mucho más coloquial. Y pues bueno, ya podemos hablar que el tono vulgar, pues es el que podemos tener muchas personas cuando estamos muy en la fiesta, y en los espacios más íntimos, seguramente, ¿no? En la familia, los amigos, las amistades muy cercanas, este, y tú tienes que definir, de acuerdo, tienes que tener la capacidad para definir a quién le estás hablando o quién te va a leer, para definir cuál es el tono y el estilo. Pero el estilo, además, tiene que ver también cómo quieres tú presentarte ante las personas que te van a leer o que te van a escuchar.
si quieres que se te vea, se te reconozca, este, como una persona seria, una persona formal o como una persona ligera. Hay espacios y espacios, ¿no? Hay lugares en donde puedes efectivamente ser mucho más ligera, más flexible, y hay lugares donde tienes que ser sumamente formal, sumamente técnica, ¿no? Seria, y tienes que hablar en esa tesitura, ¿no? Tienes que manejar los conceptos de manera adecuada, tienes que referir en qué autores te basas, tienes también que considerar el, el sentido también de lo que buscas proyectar, de la idea que te interesa que las personas conserven de manera más importante de todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces tienes que ser estratégico, estratégica también al momento de escribir, al momento de hablar. También tú defines la prioridad de tus ideas conforme vas desarrollando el texto, ¿no? Y bueno, finalmente ya en términos de cómo quieres hablar, de la elocuencia, de la forma elocuente con la que te quieres dirigir, que también forma parte un poco como del estilo, con el que también te identificas. O también cómo te solicitan el texto, ¿no? Porque una cosa es cuando tú presentas el texto y otra cosa es cuando que es a presentación libre, y otra cosa es cuando te piden, te dan ciertos requisitos, te dicen necesitamos que lo presentes así, ¿no? Entonces, hay momentos en que te podrán decir, bueno, necesitamos que sea una narración, necesitamos que sea una descripción, necesitamos que hagas una exposición, una presentación de algo, ¿no? Necesitamos que elabores una argumentación. Entonces son diferentes elementos los que tienes que considerar al momento de trabajar cada una de, de estas características cuando hablas o cuando escribes, ¿no? Entonces aquí nosotros hasta este momento hemos trabajado solo con las formas básicas, descriptivas, o argumentativas. Y a partir de ese conocimiento básico con el que ustedes llegan, que es el que comenzamos a revisar en el primer módulo, ¿no? A ver, argumenta por qué tú consideras tales y tales cosas, ¿no? Entonces es para identificar su conocimiento previo de cómo manejan ustedes o qué dominio tienen, qué conocimiento tienen de elaborar un argumento, de manejar las premisas, y partimos de un conocimiento básico para todos, ¿no? Y conforme fuimos desarrollando los diferentes contenidos de los siguientes módulos, bueno, fuimos aprendiendo y fuimos incorporando a nuestro acervo de conocimiento otras formas de elaborar ideas a través de los principios del pensamiento complejo, ¿no? Otra forma de imaginarnos y de explicarnos el funcionamiento del mundo. Y ahora, en este módulo, lo que estamos viendo es que, bueno, que no vamos a partir de cero, sino que ya manejamos elementos básicos y que ahora lo que vamos a hacer es imbuirnos en los dos tipos de argumentación más importantes, más fuertes, más utilizadas, que por un lado es la argumentación dialéctica y por otro lado es la argumentación lógico-formal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? ¿Nadie? Bien, entonces continúo.
A ver, permítanme ver acá el chat. Ok, muchas gracias, chicos. Bien, la argumentación dialéctica. Miren, la argumentación dialéctica, como dice en la diapositiva, pues implica un diálogo, ¿no? Que además tiene que ser siempre, bueno, no es que tenga que ser, sino que la dialéctica o la argumentación dialéctica se manifiesta como un proceso dinámico en donde interactúan dos o más posturas distintas, diferentes entre sí. Entonces, la característica en la argumentación dialéctica es que estamos partiendo de que estas ideas son opuestas, contrarias o, si recordamos los principios del pensamiento complejo, complementarias. Esto quiere decir que no, cuando hablamos de que son ideas o posturas contrarias o opuestas, no estamos diciendo que son posturas excluyentes, que para que la postura uno exista, la postura 2 no puede existir. Eso quiere decir que sea excluyente, ¿no? No. Desde la dialéctica, aquí voy a hacer un paréntesis. El pensamiento complejo, los principios del pensamiento complejo basan mucho de su construcción lógica, permítaseme la frase, en la dialéctica, que es este tipo de argumentación. Pero no solamente como argumentación, sino también como método de análisis filosófico en este caso, ¿no? Es el planteamiento filosófico del pensamiento complejo. Está basado en la dialéctica, pero el pensamiento complejo no se queda en la dialéctica, va más allá. Pero esta es su base, una de sus bases. Entonces, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en la argumentación dialéctica, las posturas, como en la teoría de sistemas, las posturas que pueden ser contrarias, opuestas y complementarias, que la una no puede existir si no está la otra presente y las dos se necesitan y las dos se impactan mutuamente, se influyen mutuamente. Entonces, de ambas, de tener una postura inicial, una postura contraria, complementaria, o lo que conocemos como una tesis y una antítesis, de ambas obtenemos una nueva cosa que es la síntesis y que en ella se reflejan, se reportan los elementos más sólidos, más consistentes, más robustos, más importantes o relevantes de la tesis y de la antítesis. ¿Se fijan cómo aquí regresamos más que regresar, se espejea con los principios del pensamiento complejo? Pero no es porque el pensamiento complejo le dé la base a la argumentación dialéctica, sino que el pensamiento complejo retoma a la dialéctica como método para la reflexión, para el pensamiento filosófico, ¿no? La postura filosófica. Y entonces, básicamente, la forma en cómo se construye el argumento dialéctico, pues es colocando en el centro de la discusión una primera idea, una idea de partida, de inicio, y luego otras ideas, otra idea o ideas de contraste u opuestas o complementarias que nos van a dar a través del diálogo. Cuando nosotros elaboramos solitas, estos argumentos, somos nosotros quienes ponemos
a dialogar esas distintas ideas. El hecho, cuando ustedes lean o alguien les diga, es que tienes que poner a dialogar a los autores. Deja que dialoguen los autores. Evidentemente no vamos a esperar que ellos tengan una conversación por Zoom y se pongan de acuerdo porque igual y muchos de ellos ya murieron o no están interesados en tener una conversación por Zoom. Eso lo hacemos nosotros. Operacionalmente, instrumentalmente nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos nuestros textos en físico o virtuales y los estamos consultando y vemos qué dice un autor, qué dice el otro autor. Ah, pero estos dos dicen ideas contrarias, pero es que para mí los dos tienen razón. ¿Cómo le hago? ¿A cuál voy a escoger? ¿Con quién me quedo? No, no, no se trata de que escojas, se trata de que reflexiones qué de lo que dice el autor uno y qué de lo que dice el autor 2 es consistente con tu postura y con el problema que estás viendo, con el problema que estás analizando. Y entonces tú dices, ah, bueno, pues lo que dice el autor A sobre este tema, más lo que dice el autor B sobre este mismo tema, me parece que se complementan, aunque en todo esto no estén de acuerdo. Porque también se valen, no todas las personas vamos a pensar de la misma manera. Las ideas son tan diversas como diversas somos las personas, ¿no? Y recuerden que todas las personas percibimos de manera distinta la complejidad de los sistemas en los que nos encontramos interactuando, ¿vale? Por eso, cuando nosotros hacemos, voy a regresar a mis hojas, cuando nosotros ponemos a dialogar la postura A y la postura B del autor A y del autor B, nosotros estamos encarnando esto que dice en la diapositiva como la interacción constructiva de ideas. Y cuando logramos hacer eso, cuando logramos confrontar, eso es cuando nosotros lo hacemos. Y cuando luego nosotros, en un debate verbal o escrito, nos ponemos a confrontar ideas, posturas con otras personas, en la familia, en el trabajo, en el metro. Cuando estamos dispuestos a escuchar, cuando somos empáticos, cuando reflexionamos lo que nos están diciendo y la otra persona hace exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Que también reflexiona, que también desarrolla empatía y que también está interactuando conscientemente conmigo, estamos generando una interacción constructiva, estamos construyendo juntos una nueva postura al final que puede ser estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y a lo mejor en ese estar de acuerdo, enriquecimos nuestro estar de acuerdo. Pero también, aún no estando de acuerdo, hemos enriquecido nuestra postura al confrontarla con la otra persona. Porque también existe el disenso, ¿sí? Bien, pero evidentemente la argumentación dialéctica cuando se practica entre 2, 3 más personas, pues obviamente genera una construcción de ideas mucho más dinámica y por supuesto también es mucho más inclusiva y también por supuesto mucho más sostenible, ¿no? Porque es también muchísimo más diversa y mucho más enriquecida, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
Les voy a cambiar la pregunta. ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, maestro. Perfecto. Gracias, Berenice. Bien, ¿qué tienen que ver las leyes de la dialéctica? Otro paréntesis. Dentro del pensamiento filosófico existen dos grandes corrientes, ¿no? Hay muchas más, pero las dos grandes corrientes son la corriente materialista y la corriente idealista. Dentro de la corriente materialista, sí tenemos a Hegel. Hegel era más bien idealista, más que materialista, pero cuando Hegel es retomado, sobre todo por Engels, este, no tanto por Marx, pero sí por Engels, y se construye las tesis del materialismo dialéctico, se proponen estas leyes de la dialéctica, que aquí tenemos ejemplificadas 5 leyes. Las vamos a repasar de rapidito y a ver a qué les recuerda. Bien, hay una primera ley que es la ley de la interacción universal. Es decir, que nada existe de manera aislada en el universo. Todo está relacionado con todo. Hay otra ley que es la ley del movimiento universal o la ley del movimiento dialéctico, que quiere decir que todo está en permanente y constante movimiento. Nada es estático, todo fluye. Es decir, que la realidad no es una sola ni está dada ahí como una fotografía y es inamovible. Los pobres siempre han sido pobres y los ricos siempre han sido ricos. Siempre han existido los ricos, siempre han existido los pobres. Pues no, eso ha cambiado, siempre ha cambiado y afortunadamente siempre cambiará. Luego tenemos una tercera ley, que es la ley de la unidad y lucha de los contrarios. Que esto quiere decir que hay dos elementos que entran en contradicción, que entran en pugna, pero que esa pugna, esa contradicción, genera una cierta estructura. ¿Sí? Entonces, para que lo pensamos al revés, para que esa estructura exista, se necesitan esos dos medios en pugna, ¿no? Esas dos fuerzas en contradicción. Entonces, para que exista lo frío, también necesitamos la noción de lo caliente, ¿sí? Y así es como tenemos idea de la temperatura. Es un ejemplo muy básico, pero es una manera de explicarlo. Y luego tenemos la cuarta ley de la dialéctica, que es de la transformación o de los cambios de cualidad o del cambio cuantitativo al cambio cualitativo. Que esto quiere decir que se van acumulando los cambios de cantidad, ¿no? O los cambios cuantitativos, y como decimos coloquialmente, y llega un momento en que se llena el vaso y se desborda el vaso. Y entonces cambia la cualidad del sistema. Por ejemplo, ponemos agua a hervir, ponemos el agua a calentar y comienzan a subir, ¿no? En los grados centígrados. 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, y nosotros podemos ver cómo la energía cinética de las moléculas comienza a aumentar y entonces comenzamos a ver en las orillas del pocillo o olla donde hayamos puesto a calentar el agua, cómo se comienzan a formar las primeras burbujitas, ¿no? Cómo va entrando el oxígeno. Y sigue incrementando la temperatura hasta que, dependiendo de a qué altura del mar estemos, pero generalmente en condiciones ordinarias nuestras, a los 100 grados Celsius
comienza a cambiar, se acumula tanto los cambios cuantitativos en este incremento de la temperatura, que el agua deja de ser un líquido y se convierte en un gas, se convierte en un vapor, ¿no? Entonces, hay un cambio de cualidad. Entonces, eso es lo que nos dice también el, la cuarta ley de la dialéctica, que a los es como cuando hablamos de los impactos acumulados, ¿no? Llega un momento que está la cantidad de impactos acumulados dentro del sistema, que luego pasa un pequeño otro cambio que desborda la estructura del sistema y lo rompe, y entonces cambia la cualidad del sistema. Es esta misma explicación, ¿no? La cuarta ley de las leyes de la dialéctica, que es la del cambio cuantitativo al cambio cualitativo. Y finalmente tenemos la de el desarrollo o evolución en espiral, o la evolución dialéctica. Para la dialéctica, dicen que el cambio o la evolución no es un proceso lineal, tampoco es un proceso en péndulo, que siempre va y luego vamos a repetir lo mismo del otro lado no. Para los materialistas dialécticos, los pensadores dialécticos, la evolución se da en espiral y de manera ascendente. Y estamos hablando de la evolución social. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que las sociedades humanas, si abrimos y cerramos ciclos, piensen cómo es una espiral, como los raidolitos, ¿no? Cuando abrimos los raidolitos, ¿cómo se hace? O las serpentinas, ¿no? ¿Cómo se hace esa espiral? O las espiroquetas. Bueno, no, las espiropapas. Quería hablar de espiropapas, no de espiroquetas, pero bueno, perdónenme. Y entonces, pensemos en unas espiropapas, ¿no? Entonces tenemos las papas y para ellos, entonces lo que dicen es que la sociedad va evolucionando de manera en espiral y de manera ascendente. Entonces, que siempre estamos en momentos de desarrollo social en donde parece que volvemos a repetir los patrones, ¿no? Pero no es que repitamos los patrones, porque ya estamos en otro momento de desarrollo de las fuerzas productivas, de la plataforma tecnológica, del conocimiento del mundo, ¿no? El conocimiento científico, y por tanto es otro momento en la evolución. ¿Sí? Entonces siempre la evolución de los sistemas sociales para los dialécticos es en espiral, y de manera ascendente. Y con esto cerramos la explicación de las leyes de la dialéctica. ¿Les recordó algo? ¿Lo espejean en algo? De lo que hemos visto en esta UPA? ¿No? ¿Nadie? Mónica, Rosalinda, Anayeli, Joshua, Berenice. ¿No? ¿Nadie? Entonces todo claro. A ver, Bueno, bueno, un poquito. a ver. Un poquito cortos. Este, bueno, yo creo que lo que en mi caso falta es leer más. La verdad es que ya dejé mucho lo de la lectura. Creo que todo lo que leo lo leo en mi teléfono o en la tableta. Y entonces, sí he perdido mucho la cuestión de escribir. Yo de alguna manera tengo ya una carrera anterior, pero por el trabajo simplemente dejé de escribir. Entonces, ahorita que ya está esta materia, sí me ha costado, porque
ya me acordé de que tengo que tomar en cuenta pues todo lo que vi en algún momento en los talleres de redacción, en todo lo que fue la carrera. Y entonces, ahorita que empezó a hablar acerca de la argumentación y todo lo demás, me acordé de mucho de eso, pero me hace falta bastante. Bueno, con calma, mira, no hay manera de solventarlo como no sea practicándolo. Sí, sí, me ha costado bastante trabajo porque yo terminé la carrera en el año 2001. Estoy hablando ya de más de 20 años. Entonces, ahorita, tan solo para hacer las tareas y utilizar el APA 7 me ha costado mucho trabajo, porque yo soy, digamos que la generación anterior con todo lo que es yo venía haciendo mis referencias, las necesito, las hacía como yo lo sabía. Entonces, ahora sí que ha cambiado mucho. La verdad es que ahora hay más acceso a todo, a todos los documentos, algo que no pasaba en el 2000, pero sí, sí hace falta empezar a empaparse nuevamente de todo esto. No, Rosalinda, no digas eso, por favor. Imagínate, yo egresé de la licenciatura en el 98. Ajá. Adelante, Mónica. ¿Es todo? Perdón, Sí, sí, Rosalinda. sí, es todo, gracias. Gracias. Adelante, Mónica. Bueno, también lo que me hizo un poco recordar, maestra, bueno, es en lo que hemos visto, como usted dice, en los módulos Ujú, sobre la contaminación, ¿no? Cómo ujú, va, cómo la tenemos que argumentar o buscar para ujú, justificar lo que está pasando o cómo podemos ayudar, ¿no? ujú, Entonces, también eso es a lo que, bueno, me hizo recordar sobre las tareas pasadas y cómo podemos sustentar nuestra propuesta sobre nosotros como futuros administradores, ujú, podemos ayudar, vaya, al impacto que es la contaminación. ujú. De lo del cambio climático. Así es. Ujú, ujú. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que en eso lo puedo aplicar, vaya. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Adelante, Berenice. Hola maestra, pues bueno, yo en lo personal, ahorita, bueno, que comenta todo lo de la argumentación, em, algo que sí puedo reflexionar, maestra, es que sí a través de la lectura te ayuda a tomar diversos conceptos de diferentes autores. Sin embargo, bueno, en mi caso, cuando ya logro tener muchas ideas, todavía como que me cuesta un poco de trabajo decir, chin, lo que usted mencionaba anteriormente, ahora, ¿a qué autor le hago caso, no? Ujú, Entonces, en esa parte yo creo que sí me ha costado a mí un poco de trabajo, porque digo, me lleno de tanta información que al momento de unificarla, ahí es donde digo, ay, entonces, estoy en un aprieto. Y bueno, entonces, bueno, de ahí, pues como usted comenta, ¿no? Yo en mi caso, pues ahorita sí me sirvió mucho o me sirve bastante lo que menciona, ¿no? De que todo esto que uno recolecta, que uno toma información de diferentes fuentes, a lo mejor algo que se base más a tu ideología, sí, y que vaya relacionado al tema, vaya, que estamos viendo. Pero sí, yo creo que eso es en lo que yo lo podría aplicar un poquito más. sí, es común que nos perdamos en el mar de información y más ahora, mucho más ahora con todas las posibilidades que nos brinda y los riesgos que también eso implica, tener acceso a tanta información a través de la Internet, ¿no? Y también todavía más con el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, no se trata de que no usen la inteligencia artificial, se trata de que la sepan usar, ¿no? De que la sepan usar para que se convierta en una herramienta que les funcione para su aprendizaje, no que se convierta en la estructura que termine cursando la carrera por ustedes, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es alimentar a a la inteligencia artificial para que genere todo lo que necesite generar, para que puedan prescindir de los servicios de personas humanas, ¿no? Como administradores, por ejemplo, ¿no?
a través de software, a través de un montón de otras herramientas que se pueden desarrollar desde la inteligencia artificial. Entonces, de lo que se trata es al revés, se trata de que todos esos avances nosotros les utilicemos y les saquemos la mejor ventaja posible, la mayor ventaja posible, pero eso solo podrá ser en medida de cómo nosotros tengamos dominio de esos elementos tecnológicos, pero también de los elementos teóricos y de la experiencia práctica que tengamos. De verdad, yo lo que les puedo recomendar es que lean lo que esté al alcance de sus manos leer. Si van a leer otra vez Platero y yo, como alguna vez lo leímos en la secundaria, bueno, en mi generación, en su generación, no sé qué les vayan a leer, discúlpenme, pero que lean cuentos, lean novelas, no importa que sean novelas cursis, románticas, si es novela negra, si es a los autores clásicos, si es autores jóvenes no tan conocidos, lean, de verdad, que no les gane la inmediatez de los tiempos. Es muy difícil, pero tienen que hacerse un espacio para leer, porque de verdad, no les digo, me van a disculpar, si ustedes no son lectores, lectoras con ya un camino andado, como lectores o lectoras, por favor, no recurran a las plataformas de escritura libre, donde cualquier persona escribimos y enviamos nuestros textos. Se los digo por experiencia en el sentido de que he entrado a varias de esas plataformas para ver qué es lo que se escribe y cómo se escribe. Y qué bueno que existen esas plataformas porque le dan oportunidad a muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, para que expresen y para que presenten sus textos. Lamentablemente, como no hay una corrección de estilo, ni siquiera una corrección ortográfica, no quieran saber las cosas terribles que luego uno puede encontrarse. Entonces, esos no pueden ser nuestros referentes, porque entonces estamos perdiendo mucho de la riqueza con la que nos podríamos encontrar si supiéramos escribir bien. Y no quiere decir solo que respetemos las reglas, por respetar las reglas, sino porque las reglas, en este caso las gramaticales, las ortográficas, las de puntuación, nos ayudan a que todas las personas nos entendamos lo que queremos decir. No es lo mismo, o sea, no sé si ustedes han visto por ahí el meme de la diferencia entre ay, ahí y ay. Ay de exclamación, de expresión o de dolor o de sorpresa, ay, ¿no? Ahí de señalar un lugar, ahí está. Y hay del verbo haber, hay una taza sobre la mesa, ¿no? La diferencia que no la escuchamos, pero que se escribe distinto cuando decimos a ver, de el verbo ver, vamos a ver al cine. No es lo mismo que a ver si vamos al cine. El verbo haber. A ver si hay la posibilidad, ¿no? Entonces, esas cosas que luego nos taladraban nuestros maestros, maestras de español, de la ortografía y de la redacción, son elementos que vamos a necesitar traer otra vez, sacudirlos y traerlos aquí porque los necesitamos, porque eso también da cuenta de la seriedad de nuestros textos, independientemente de la argumentación que hagamos.
Pero por otro lado, la otra cosa que tenemos que entender es, en este caso ya de lo que estamos hablando es de cómo se construye una argumentación dialéctica, cuáles son las características de la argumentación dialéctica, y lo que más me interesaba era que también ustedes relacionaran esta argumentación dialéctica con los principios del pensamiento complejo, que vean cómo, aunque vienen o se elaboran en momentos históricos distintos, ¿no? O sea, la dialéctica como método de pensamiento, de reflexión filosófica, viene desde los griegos clásicos, ¿no? Y es en el siglo XVIII y XIX cuando más se vuelve a alimentar como método, ¿no? Con Hegel y luego con Engels y un montón de filósofos más, y que luego lo retoma Morin y es parte en esta pluralidad de métodos y de visiones que recupera Morin para hacer su propuesta de los principios del pensamiento complejo, está la dialéctica. No solamente como método, como técnica, perdón, para la argumentación. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer un texto de Edgar Morin, se van a dar cuenta de esto, de que no solamente es que utilice la dialéctica como una forma de escribir sus ideas, de argumentar sus ideas, sino también que lo que propone en sus principios del pensamiento complejo mucho se acerca o se basa en estas leyes de la dialéctica que acabamos de ver. ¿Hasta aquí alguien algún comentario, alguna duda? Todo bien, maestra, gracias. Perfecto, gracias, Berenice. Pasamos entonces a nuestra siguiente, nuestros siguientes elementos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo construimos la argumentación dialéctica? Ahí ya lo vimos rápidamente en nuestro contenido nuclear. Partimos de presentar una primera idea y luego presentamos las ideas contrarias, opuestas o complementarias. Es importante que no olviden esta idea de ideas complementarias, porque luego entramos en este conflicto de, ay, de a quién le hago caso, ¿no? O ya me hice pelotas. Y posteriormente, una vez que ponemos a dialogar a los autores, que los ponemos a que se confronten, que fulanito dice esto, pero sutanito dice esto, y yo digo que esto porque con base en sutanito tal y tal. Y cuando yo digo que yo pienso esto, lo estoy diciendo, como lo comentaste tú, Berenice, no solamente en mi postura ideológica, en mi postura como profesional de la administración, porque como profesionales de la administración tenemos una postura, es decir, nosotros vemos o tenemos una idea de cada materia que vamos tomando, cada vez que conforme vamos avanzando en nuestra formación profesional, o como Rosalinda, que ya cuenta también con una licenciatura previa, tenemos ya una postura ante el mundo, una postura ante la vida. Y si no la tenemos, la estamos construyendo. Entonces, el argumentar forma parte del ejercicio necesario para que construyamos esa postura, si no la tenemos, o para que la consolidemos y la terminemos de desarrollar o la continuemos desarrollando si es que ya la tenemos, ¿no? Incluso, como dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión. Incluso para estar dispuestos perdón, no a rechazar, sino a desechar la postura que teníamos y abrazar una nueva postura con las nuevas cosas que estamos conociendo, con las nuevas cosas que estamos reflexionando, ¿no? A eso se refiere también llegar a la síntesis, que seamos capaces de reconocer, de asumir, pero que también seamos flexibles, que también estemos dispuestos no solamente a la escucha del otro,
del otro que nos está hablando o a la lectura de los otros que estamos leyendo, sino que también seamos flexibles con nosotros mismos para reconocer cuando no teníamos la menor idea de lo que ahora estamos abordando y que ya conocimos y que ya podemos tener una postura al respecto, o cuando teníamos una idea incompleta o equivocada, o que reforzamos nuestra idea o que la enriquecemos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro texto, en nuestro documento, texto nuclear, pues tenemos ahí un ejemplo. Entonces, ustedes se fijan en ese ejemplo, que es el que tenemos en la diapositiva. Fíjense cómo está redactada la tesis. La tesis nada más describe una situación, ¿no? Sí, el gobierno de la Ciudad de México debería liderar las acciones en favor de la adaptación y mitigación del cambio climático, ya que tiene los recursos y la autoridad para implementar los cambios. Y luego viene otra postura. Sí, pues, sí, el gobierno, pero, o sea, eso quiere decir, si bien el gobierno, ¿no? Si bien el gobierno tiene los recursos y la autoridad, no se puede dejar todo en sus manos. Las acciones individuales y comunitarias son igualmente necesarias, ya que el compromiso ciudadano es clave para el éxito de cualquier política ambiental. Y esto ya lo vimos en su mapa. Ustedes ya vieron cuáles fueron los actores involucrados. Y ustedes ya revisaron en qué momento están presentes estos actores, cuál es su interacción con los distintos sistemas. Entonces, siempre estamos presentes, siempre estamos interactuando y dependiendo del sistema o de la dimensión que estemos revisando o analizando en ese momento, es el tipo de actores que se van a manifestar en un primer orden. Pero no quiere decir que los otros no estén haciendo algo o que no estén presentes, pues, ¿no? Que no sean impactados de una u otra manera. Entonces, son dos ideas. Uno habla de que tiene que intervenir el gobierno y el otro habla de que es la ciudadanía, no solo el gobierno. Y entonces ellos mismos, o en el mismo documento, presentan la síntesis. Y entonces dicen, la conclusión, para que la adaptación y la mitigación del cambio climático en la Ciudad de México sea efectiva, pues tanto el gobierno como los ciudadanos tienen que intervenir. Y así es como ponemos a dialogar a los autores. Un autor pudo haber dicho la tesis, otro autor pudo haber dicho la antítesis. Nosotros construimos obviamente la síntesis. ¿Queda claro? Díganme, si no para regresarme o poner otro ejemplo. ¿Vale? Perdón, maestra, yo como que más bien es que no alcanzo a leer antítesis, ¿se llama, maestra? Ajá, antítesis. Ajá. Ajá, no me quedó muy claro. Ok. Mira, normalmente pensamos que la antítesis tiene que ser una postura completamente contraria en términos de que sea excluyente. Si alguien dice que el gobierno de la Ciudad de México debería liderar las acciones, tendemos a creer que la antítesis quiere decir que el gobierno de México no debería de liderar las acciones. Eso es lo que pensamos muchas veces como postura contraria, ¿no? Pero no es así, eso no es una postura contraria. Una postura, una postura contraria o antítesis o complementaria es otra postura. O sea, eh, no solamente en este caso, dice, bueno, sí, la postura contraria dice de otra manera, no me importa lo que haga el gobierno,
vamos a decirlo así. No me importa lo que haga el gobierno, la gente también tiene que hacer algo, o la gente es la que está haciendo algo también, ¿no? Y entonces la síntesis lo que dice es el gobierno y la gente, la comunidad, los ciudadanos, son los que tienen que hacer algo, no solo el gobierno o no solo los ciudadanos, sino ambos elementos. En otro ejemplo, también alrededor del cambio climático. Por ejemplo, cuando hablan de las interdependencias entre los sistemas, decían, bueno, lo que pasa es que si en la producción agropecuaria, por un lado, le va incrementando la frontera agrícola, o va disminuyendo la cantidad de bosques porque se necesitan más tierras para el ganado, porque hay mucha demanda de carne y entonces la industria cárnica, pues está progresando y es como un elemento fuerte de la economía de algunas regiones, por ejemplo, el norte del país. Pero luego otro argumento dice, pues sí, pues, pero también el gas metano que producen todas las vacas, pues es una bronca, ¿no? Y entonces, además de que estamos quedándonos sin bosques y sin selvas porque le estamos quitando espacio a los ecosistemas naturales para dejarle lugar a los ganados. Ahí podemos hablar de posturas contrarias también, ¿no? Sobre un mismo tema. ¿Cuál sería la síntesis de ese elemento? Bueno, sí, es verdad que la industria agropecuaria tiene, es muy fuerte, la industria cárnica, perdón, es muy fuerte, sostiene muchos trabajos en el norte del país, pero también los impactos que tiene esta industria son muy graves por tal y tal y tal, ¿no? ¿Cuál sería entonces la nueva idea? La cosa es que necesitas regular ambos elementos, necesitas contener la expansión de la frontera para el ganado. Ajá, tienes que contener esa frontera, ya no dar permisos para eso, y tienes que hacer más eficiente la producción cárnica o generar otro tipo de industrias o de alimentación para que esa pérdida por la explotación cárnica sea compensada desde otro lugar. Por ejemplo, a través de las prácticas de autoconsumo, de que no sea la carne roja, que ahora sea la carne blanca, ¿no? O incluso cambiar a una dieta menos cárnica. En eso consiste la argumentación dialéctica, en que podamos recuperar de posturas contrarias la construcción de una nueva idea. Aquí el cuidado, Berenice, es no caer en una reflexión lineal. Si esto y esto, entonces esto. Ah, entonces nada más voy a agarrar lo positivo de aquí, lo positivo de acá y lo que me convenga, o lo que yo entendí mejor o lo que me gusta más. No, no es, no es una adaptación simple sin reflexión, no. Tenemos que reflexionar el tema, tenemos que reflexionar las posturas. Poner en diálogo los autores quiere decir que echemos a andar nuestras capacidades metacognitivas, que echemos a andar nuestras habilidades duras y nuestras habilidades blandas, ¿no? Para luego proponer esas soluciones y entonces construir una nueva idea. ¿Sí? Ok, no se trata de acabar con la industria cárnica, pero sí se trata de no darle más espacios, sino de contener la explotación del suelo para darle de comer a las vacas, ¿no? Por Nos ejemplo, quedan, maestra, ahí, sí, perdón, maestra,
me interrumpa. Por Adelante, ejemplo, adelante, Berenice. como usted comenta, ¿no? A lo mejor no quedarse con un pensamiento lineal, de que, bueno, a lo mejor reduzco, si, bueno, si a menor consumo de carne roja, también, contengo un poco lo que es la explotación de alimentación. Es que se me fue el nombre, el término, maestra. Bueno, De carne, ajá, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que bien menciona, ¿no? Es a lo mejor de, ok, sí, es tomar un poco de lo positivo de la cuestión cárnica, de la autorregulación, no sé, de los gases invernaderos y de lo que ellos provocan, a lo mejor, y como productores, ¿no? Que en este caso también influye, no sé, tal vez los que producen todo lo que son las cuestiones químicas para poder alimentarlos, ¿no? Entonces, que trabajen en conjunto, pero que también se asocie vaya, la sociedad, las comunidades en reducir a lo mejor la alimentación, como usted comenta, las carnes rojas, ¿no? O a lo mejor también ahí pueden ser las políticas públicas, tal vez, ¿no? O realizar a lo mejor un mapeo, no sé, con las personas para ver dónde se genera, dónde se produce más este alimento. Entonces, quiero pensar que es eso. Así O sea, es, no quedarse con un pensamiento lineal. así es, porque recuerda que lo que estás haciendo es argumentar dialécticamente. Y si solamente tomamos como lo mejor de dos mundos, si nos quedamos en ese plano un tanto simplista, sin tanta reflexión, quizá lo que estamos haciendo no es argumentar dialécticamente, sino argumentar con base en premisas. Si esto y esto, entonces esto. Que tampoco es que sea un equívoco, o sea, mucha de nuestra reflexión y de nuestro conocimiento de todas las disciplinas científicas hasta el momento ha sido a partir de alguna argumentación lógico-formal. Discúlpame que haya brincado al siguiente tema sin avisarles, pero es que es necesario que ahora la abordemos. ¿Por qué? Porque en este caso la argumentación lógico-formal no es que no reflexione, sí reflexiona, pero es mucho más apegada a una estructura, a leyes de estructura dentro del argumento para definir la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, la cantidad de premisas que estén involucradas en el argumento, ¿no? Esa es la argumentación lógico-formal, que es mucho más cercana al pensamiento lineal. Y es como la mayoría de nosotros, si no es que todas las personas, estamos más socializados, más acostumbrados a pensar. Es lo que más hemos puesto en práctica en el transcurso de toda nuestra historia escolar y también no escolarizada, ¿no? Es la manera en que más hemos estado socializados, ¿no? Y entonces aquí la validez del argumento está basada en cómo está estructurado el argumento, no tanto en lo que dice el argumento, ¿no? Entonces aquí, en la argumentación lógico-formal, también hay leyes, y se las puse aquí en la diapositiva. Hay 4 grandes leyes, que son la ley de identidad de A es igual a, la ley de la contradicción de A y A', ¿no? Que se parece un poco como la unidad y lucha de contrarios, la ley del tercer excluido y la ley de la razón suficiente. Y vienen en los recuadros azules, vienen las premisas y viene el argumento que se construye a partir de las premisas. Y ustedes ahí podrán ver las características de cada tipo de argumentación dentro de esta argumentación lógico-formal. En nuestro contenido nuclear, por ejemplo, hasta el final vienen también las reglas de notación desde la lógica formal, ¿no? Yo llevé lógica en la preparatoria, pero yo no sé si ustedes han tenido ya que en los nuevos programas de estudio que hubo, si a ustedes también les dieron clase en la preparatoria o si de lógica, o si ahora en la carrera han tenido algo parecido, ¿no?
Entonces, pues también hay formas de notación de esas relaciones entre el argumento, entre las premisas del argumento y la conclusión del argumento, ¿no? De si A es igual a A, que es un poco como la notación de la teoría de conjuntos, ¿no? Es muy parecida. Bien, entonces, fíjense que en la argumentación lógico-formal, pues se formulan primero las premisas, que fue como comenzamos esta UCA, ¿no? Recuerdan, en el foro integrador. Eso era lo que íbamos a revisarles cómo ustedes integraban sus premisas. Y en este caso, las premisas tienen que estar suficientemente validadas, respaldadas por datos duros o por un razonamiento válido, suficientemente consistente, ¿no? De tal suerte que la conclusión que generen a partir de las distintas leyes de la lógica, que son las que vienen aquí, pues el cumplimiento de estas leyes, entonces nos de la validez de la conclusión. Ahorita vamos a ver algunos elementos, ¿no? Tenemos aquí en esta diapositiva, en el recuadro inferior derecho, ejemplos de todas las variantes posibles de los tipos de argumentación lógico-formal. La argumentación lógico-formal puede darse de manera deductiva o de manera inductiva. De manera deductiva, va de lo general, de premisas generales aplicadas a casos particulares. Eso es cuando decimos, estoy deduzco que, porque entonces estás de un planteamiento general que vas a aplicar a un caso concreto, ¿no? Y cuando hablamos de los argumentos inductivos, el camino es al revés. De casos concretos, partes a la generalización. En nuestra gráfica, el dibujito esquemita que les puse en la parte superior habla de estos dos procesos. Entonces ven cómo uno va, el deductivo que va de lo general a lo particular y el inductivo que va de lo particular a lo general, ¿sí? Estoy imaginándome que la parte superior es un cono invertido, ¿no? Es lo más amplio y la parte inferior es lo más angosto, ¿no? Hablando de los casos particulares, casos concretos, y lo más amplio hacia arriba. Entonces, para que también vean así este esquema, ¿no? Y entonces, en estas dos formas de presentar los argumentos, si ustedes se fijan, ahí tenemos todas estas variantes, pues, entre lo inductivo y lo deductivo. Entonces, lo inductivo, cuando se queda en el plano de lo general, puede decir que todos los peruanos son alegres, todos los brasileños son alegres, por lo tanto, o luego entonces, todos los latinos son alegres. Desde lo deductivo, o sea, todo se quedó en lo general, ¿no? Todos los peruanos, todos los mexicanos, son todos, ¿no? Todo el conjunto. En lo deductivo es, todos los mexicanos son alegres, por tanto, todos los veracruzanos, o sea, de lo general, y luego a lo particular, pero también sigue siendo general porque sigue diciendo que son todos los veracruzanos, ¿sí? Todos los mexicanos son alegres, luego entonces todos los veracruzanos son alegres. Y así en ese mismo, se van explicando los siguientes niveles, ¿no? De lo particular a lo particular, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, que son las variantes en que se pueden manifestar tanto los argumentos deductivos como los argumentos inductivos.
Y si ustedes se fijan, son cosas que ya hemos, que nosotras en nuestra vida diaria ya hemos utilizado muchas veces. Incluso cuando andamos, cuando vamos a echar chal con las amigas, ¿no? O con los amigos, y comenzamos a hablar de una cosa y de otra, y comenzamos a exponer nuestros puntos, nuestras razones. Muchas veces hacemos argumentos deductivos y también muchas veces hacemos argumentos inductivos. Incluso por cómo explicamos muchas de las cosas en nuestras tareas auténticas, incluso en cómo redactamos cuando no está la inteligencia artificial presente, cuando la pregunta es, a ver, tu reflexión de esto, ¿cuál es tu opinión de esto? Así es como comienzan a argumentar muchas veces, ¿no? Y entonces, el asunto es que luego, muchas veces, el abuso o una forma equivocada también de utilizar la argumentación lógico-formal nos lleva a errores de razonamiento, ¿no? Como, no sé también si han visto por ahí un meme que dice que todas las tortugas son verdes. Ramona es una tortuga. Ah, Ramona es una tortuga verde y resulta que Ramona es una tortuga del desierto que está en un terrario ahí con arena, ¿no? La fotografía que está ahí de fondo es una tortuga de desierto y ese es un error de razonamiento, pero que cumple con las reglas de la lógica formal. Ahorita vamos a ver esos errores de razonamiento que son conocidos como falacias. Luego muchas veces escuchamos, si de pronto ustedes se toman el tiempo para escuchar alguno que otro programa de análisis político, y están ahí diciendo de todo las personas, ¿no? Unos contra otros, y muchas veces no salen, ni siquiera es que elaboren argumentos, simplemente se quedan como ciclados en repetir una misma cosa y nada más, ¿no? No abonan, no construyen realmente. Y entonces uno de las posturas o de las críticas que luego se hacen ahí es que esa es una falacia, lo que estás diciendo es una falacia. Que no es lo mismo una falacia que una mentira, ¿no? Aunque muchas mentiras se construyen argumentativamente a partir de una falacia, lógico-formal o lógico-informal, ¿sí? ¿Y qué son entonces las falacias? Bueno, las falacias, como errores del pensamiento, algunas son lógicas formales, ya lo habíamos dicho, esto quiere decir que se basan en la estructura, lógica, o sea, cómo está conformada la premisa 1, la premisa 2 y cómo está hecha la conclusión. Pero en este caso, la conclusión no está relacionada o no tienen que ver con las premisas. Pareciera que tiene que ver, pero en realidad no está relacionada. Y el ejemplo que tenemos es este que aparece en nuestro contenido nuclear, es esto de, si el gobierno implementa políticas efectivas contra el cambio climático, la contaminación disminuirá. La premisa en sí misma es cierta, es consistente. O sea, es verdad, si el gobierno implementa políticas efectivas, eventualmente, en algún momento, la contaminación va a disminuir, ¿no? Premisa 2, la contaminación ha disminuido. No dice por qué razón ha disminuido la contaminación, solo dice que disminuyó la contaminación. Y entonces la conclusión es
que como la contaminación ha disminuido, entonces, o por lo tanto, el gobierno ha implementado políticas efectivas contra el cambio climático. ¿Y dónde está la evidencia de eso en las premisas? No hay evidencia de eso en las premisas, pero eso no quiere decir que las premisas estén mal hechas. Las premisas son correctas, pero la conclusión no está basada en las premisas, aunque pareciera que sí. ¿Sí se fijan? Revisen, revisen el texto. ¿Lo identifican? ¿Lo ven? De la premisa 2, la contaminación ha disminuido. Pues sí, efectivamente puede ser un dato. En realidad solo es un enunciado, pero no es un hecho, es un hecho, pero es un hecho que no está respaldado por ninguna cifra, por ninguna información más, por ninguna otra evidencia. Y la conclusión entonces parte de esa premisa y valida por consecuencia la premisa 1. En términos de la forma del argumento, esto está bien hecho, pero no es verdad. No es un argumento válido, es una falacia. ¿Queda, chicas? Sí, maestra. Es que como que estoy todavía como procesándolo. La práctica, Sí, la práctica. Muchas veces cuando escribimos, mm, al- puede ser que lleguemos a caer como en este tipo de argumentos falsos, argumentos falaces, este, más por falta de dominio del tema que porque seamos personas falaces, evidentemente. Pero también como por falta de práctica o de dominio, pues, ¿no? De la estructura de la argumentación. Entonces, cuando ustedes escriban y que estén elaborando un argumento, sea desde la parte dialéctica o desde la parte lógico-formal, lo que tienen que hacer es revisar la consistencia de sus argumentos y esta consistencia tiene que ver con la información que tienen, con los datos duros o con la evidencia, con la información que tienen, con la información que cuentan. Los datos duros ya sabemos que son gráficos, informes, tasas, información numérica, cuantitativa, dada por todos los portales públicos o formales de cualquier área. Pero otra cosa son, cuando hablamos de los razonamientos, es cuando estamos hablando de las opiniones o de las posturas o de las argumentaciones de otras personas y que las traemos a colación. No lo decimos nosotros, lo dice el autor fulano de tal, ¿no? Cuando citamos a las personas, ¿no? Partiendo de fulanito de tal, que dice tal cosa, entonces yo digo que tal cosa, ¿sí?
ahora les voy a presentar las falacias lógicas informales. Estas tienen que ver más con el contenido, con lo que se dice, como cómo están, con qué es lo que dice la premisa, ¿no? Y aquí, efectivamente, las premisas son falsas. En las falacias lógico-formales, las premisas son verdaderas. El problema es que cuando hacemos la conclusión, esta conclusión no necesariamente se deriva de las premisas, sino que la tomamos o las asentamos desde otro lugar. Y en las falacias lógico-informales, no. En las falacias lógico-informales, ahí las premisas son las que pueden ser falsas. Por eso, por ejemplo, o irrelevantes, o que no vienen al caso, que no tienen nada que ver, ¿no? Como el ejemplo que nos ponen en el contenido nuclear. Alguien dice, debemos implementar políticas más estrictas para reducir las emisiones de carbono. Y entonces la persona que interpela, o lo que sería la siguiente premisa, dice, bueno, le descalifica, le desautoriza. Y eso no es una premisa que permita llegar a una conclusión. Tú ni siquiera eres científico. No se necesita ser científico para decir que debemos implementar políticas más estrictas para reducir las emisiones de carbono en la Ciudad de México. Es como que si solo las personas que son científicas pueden hablar del cambio climático y entonces nosotros no tendríamos por qué estar tomando el tema del cambio climático como parte de nuestra UCA. Es como si a todos nosotros nos desautorizaran porque no somos personas científicas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es una salida fácil. Pero hay más de este tipo de falacias lógico-informales. Hay una clasificación final que les pongo aquí, con sus nombres formales. Ustedes después pueden buscarlas si tienen interés. Y también les pongo unos ejemplos muy sencillos que me encontré también en la internet y que tomé prestadas para ejemplificar esa clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, ya vimos la descalificación, la falacia argumentativa por descalificación, que es justamente este ejemplo, ¿no? El de tú ni siquiera eres científico. Es como cuando nos peleamos en la familia, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho o cuántas veces no hemos dicho, tú ni siquiera barriste hoy, ¿tú qué sabes? ¿No? Por ejemplo. Pues ese no es un argumento, ese simplemente es sacar el enojo y ya, la frustración, hey, nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, eh, o tú ni siquiera hiciste fila en las tortillas, ¿tú qué sabes de si vengo cansada o no? Así muchas veces respondemos, pues, ¿no? Entonces, pues esos no son argumentos, dicen por ahí, esos no son modos de argumentarnos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo un poquito aquí a esta última parte de nuestro módulo, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos de un solo caso que generalizamos, pero que no es una prueba consistente, lo que se llama la prueba incompleta, ¿no? De ¿cuántas veces no hemos dicho algo como esto? Pues a mi cuñado no le funcionó la vacuna. Entonces, pues las vacunas no funcionan. Pues no, ¿no? Porque entonces habría que ver cuáles eran las condiciones de salud del cuñado. Si tenía alguna enfermedad previa, crónico-degenerativa, si estaba su sistema inmunológico deprimido,
¿no? O la generalización. Las vacunas no funcionan. Lo leí en un estudio hecho quién sabe por quién sabe cuándo. No tenemos más elementos, no tenemos más manera de referenciarlo, ¿no? O sea, esto no lo podemos tomar como elementos o posturas serias al momento de escribir textos formales, ¿no? Y tampoco son adecuados incluso al momento de argumentar o de pues sí, de argumentar o de discutir con amigos, con compañeros de trabajo, ¿no? O sea, lamentablemente, creo que en muchas ocasiones hemos banalizado y dejado de lado la importancia de cómo argumentamos, cómo presentamos nuestras posturas, ¿no? Que también tiene que ver con ese viejo truco del individualismo, de defenderme a mí, yo, lo mío, ¿no? En lugar de abrirnos, pues, al diálogo. Sí, esto a mí me funcionó, exacto. Exactamente, también tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, luego tenemos esta otra postura naturalista, dicen aquí, de las vacunas son malas porque tienen químicos, ¿no? Bueno, todas las personas estamos hechas también de química y de bioquímica, ¿no? Entonces, pues somos malos de origen. Ese no es un argumento, pues, ¿no? El problema no es que estemos hechas, que sean químicos, sino qué químicos, de qué origen, cómo fueron sintetizados artificialmente, son levógiros, son dextrógiros. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero es parte de lo que debería de estar detrás, o más bien adelante en el argumento, ¿no? No porque sea química, pues el mundo está hecho de química, el universo está hecho de química. Y eso no puede ser malo, ¿no? Los agroquímicos sí, ya se dijo. Ya hay muchos estudios científicos al respecto. Bien, ad ignorantiam, que es por ignorancia, ¿no? Funciona porque no hay pruebas que lo refuten. Pues no, si hay muchas pruebas, vamos a traerlas aquí a colación, ¿no? O esta otra falacia, pues, o sea, son argumentos que no se sostienen. Demuestra que no existe mi dragón imaginario. Pues ni modo que lo lleve al psiquiátrico, pues. ¿Sí? O sea, son discusiones bizantinas que nunca van a terminar, porque los argumentos no son consistentes, no son válidos, no están aportando realmente a la discusión, no se sostienen. La causa falsa. Si apareció en China es porque fue creado ahí. ¿Y cuál es la evidencia? ¿No? Dices eso solo porque eres científica. O los nazis también usaban la medicina como una forma para desautorizar el uso de ciertas prácticas o de oficios o acciones, ¿no? O cuando apelas a que a tu superioridad solo por el conocimiento o por la profesión que tienes, ¿no? Soy médico y les aseguro que los virus no existen. Yo lo sé, ¿no? Cuando de pronto, cuando luego uno comete el pecado de decir, no, es que yo soy bióloga, espérense, yo sí sé del tema, ustedes no. Pues ese no es un argumento, todas las personas tenemos mayor o menor conocimiento, pero tenemos un saber, un conocimiento, ¿no?
O por el dicho popular, el ad populum, ¿no? Debe ser cierto porque mucha gente lo cree. O sea, 23 millones de personas no podemos estar equivocados. Pues depende de qué estamos hablando, ¿no? Porque aquí estamos hablando de creencias, las creencias populares. Y las creencias populares no solamente es que la gente toda crea lo mismo, sino que también hubo como algo que se echó a andar para generar precisamente esa creencia popular, ¿no? A ver, dice Mónica que ahora lo que decían del COVID, exactamente, exactamente. Muchos decían que había sido por un murciélago. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, ahí yo lo que puedo decirles eh, es que no sé si fue un murciélago o no, pero lo que sí puedo decirles es que muchas cosas van a cambiar o están cambiando porque hemos roto las fronteras de separación de vectores entre las especies silvestres y los seres humanos, porque los seres humanos nos hemos metido prácticamente en todos los ecosistemas, los hemos invadido. Entonces, al estar presentes ahí en casi todos los ecosistemas, nosotros nos estamos exponiendo ahora a muchos vectores que en sus ciclos de vida, como dicen los más jóvenes, ni nos topaban, ¿no? Pero al estar inmiscuidos en esos espacios ahora, en esos espacios físicos, pues también formamos parte ahora del ciclo de vida de un montón de bichos. Y para algunos tenemos resistencia y para otros no, porque nuestro organismo nunca antes estuvo en contacto con ellos, ni ellos en contacto con nosotros. Entonces, el peligro no nada más es para nosotros, también es para ellos. Entonces, por eso decimos, está roto el ecosistema, está roto el equilibrio del ecosistema, también por esa razón. Y entonces también ahí aparece nuevo concepto de la salud ambiental. Entonces es como en niveles de complejidad, nomás paréntesis, hablamos de la salud individual, de la salud familiar, de la salud pública y hablamos de la parte más abarcadora, la salud ambiental. Y el problema es que ya hemos transgredido todas esas fronteras. Entonces, seguramente ahora aparecerán nuevas enfermedades, ¿no? Bueno, y luego, el falso dilema es cuando estamos ante dos premisas, dos argumentos que pues que son completamente falsas, pues, ¿no? Y a que además son inverosímiles, como el ejemplo que nos ponen ahí, ¿no? De o es una conspiración mundial o son los aliens que han venido por nosotros a conquistarnos. Entonces, no estoy diciendo que no existan los aliens, no sé si existen. Como dicen también por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco lo dudo. Y ese tampoco es un argumento, ¿no? Solamente es una manera, eh, de decir que efectivamente no tienes cómo, de aceptar que no tienes cómo sostener tu argumento, pero es una creencia tuya y la defiendes, ¿no? Pero que quede claro que es una creencia, nada más, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos aquí el último ejemplo, el de falsa balanza, cuando decimos que fácilmente para salir del entripado, salir del problema, decimos, no, es que los dos argumentos son muy buenos, en realidad no sé a cuál irle, ¿no? No, claro que sí. No se trata solo de tomar postura, sino también de identificar cuál es el argumento que está bien construido, que es consistente, que está efectivamente, que es coherente y que está debidamente soportado, y a eso se le llama que es un
robusto, ¿no? Que cuenta con rigor. En este caso, rigor científico. ¿Sí? Y con eso, chicas, media hora después, yo les agradezco mucho su paciencia y su interés por permanecer. Y por fin hemos terminado nuestro módulo 4, estrategias para la argumentación. Y ahora les voy a compartir rápidamente nuestro formulario. Para que registren su asistencia del día de hoy y si les es posible puedan encender sus cámaras para tomar nuestra evidencia de cierre de nuestro módulo 4. Por favor. Voy a dejar de compartir para que aparezcamos en grandote. Córrele, Berenice. Bueno, la vamos a tomar así para no entretenernos más. Listo, chicas. Muchas gracias. ¿Han podido abrir la liga del formulario? Ay, ya llegó Berenice. Vente, Rosalinda, por favor. Chicas, enciendan su cámara, anden, anden. Listo, ahí vamos. Listo. Gracias, gracias. Bien, ahora nada más. En cuanto, si no tienen alguna pregunta o algún comentario, pues en cuanto terminen de responder su formulario, nos podemos retirar. Y nos encontramos la próxima semana para hablar de su actividad integradora. Perdón, maestra, sí, justamente es lo que yo le iba a preguntar, si había algún adelanto de la actividad integradora o hasta la siguiente clase. Este viernes es cuando se termina este módulo, ¿no? ¿Cuándo se termina? Sí, de hecho ya está aperturado, maestra, también. Se supone que, o sea, decía en el calendario que sí, pero ya está aperturado, no sé si por los tiempos. Sí, creo que sí. A ver, permítanme, vamos a detener aquí la